Buenas tardes, buenos días o buenas noches, cuando quiera que vean este vídeo. Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de nuestras reuniones marcianas, que ahora son marcianas, antes eran luneras, pero ahora son marcianas, todos los martes. Muy bienvenidos y vamos a disfrutar hoy de este título tan sugerente: Dios, la mayor incógnita de la humanidad. Y para ello tenemos con nosotros a Alfredo Ciballero, que es ingeniero industrial y autor del desarrollo de esta gran pregunta. Quiero comentarles que él perdió a su hijo Nicolás de 28 años en el 2014. Cuando esto sucedió, le hizo una gran promesa. Nico, voy a buscarte para saber qué pasó y por qué te fuiste. Aunque sea lo último que haga en la vida, no lo dudes. Pues Alfredo, vamos adelante. ¿Qué es esto de por qué una investigación sobre Dios? Eh, Cuando la vida te da un sopapo, una cachetada como la que me dio a mí, se plantean un montón de preguntas que normalmente no tienen respuesta. Pero uno sigue acumulando preguntas, porque a mí, ¿qué hice? Eh, ¿Para qué me sucedió esto? Y la verdad que uno no comprende la razón de un dolor tan grande. En mi caso fue el dolor más grande que yo sufrí en la vida. ¿Y de dónde viene Eh, sí, dime, perdona. no, continúa. ¿De dónde viene este interés que tienes por este tema, Alfredo? Cuando Nicolás fallece, yo no me convencía de que estuviese muerto físicamente. Y yo le hice una promesa, como tú has mencionado. Le dije, Nico, yo te voy a buscar y te voy a tratar de encontrar. No sé dónde estás. Seguramente estás en otra dimensión, en el cielo, según la religión católica, pero yo no me termino de convencer que ya no estés más cerca mío. Entonces le dije, mira, voy a hacer todo lo posible para encontrarte, y me llevó muchos años el trabajo. Hasta que al final, durante todo mi duelo, que fueron casi 6 años, un poco más de 6 años, me empezaron a suceder un montón de cosas extrañas, si querés llamarlas paranormales. Y yo dije, ¿será posible que sea Nicolás que está tratando de comunicarse conmigo? ¿Me quiere decir algo? Todo un lenguaje simbólico que a mí me costaba entender. Pensar que yo soy ingeniero industrial y mi mente racional es muy Perdona, fuerte. Alfredo, se está moviendo tu pantalla con temblor. Ah, puede Estás ser. Ahí tocando. está. Mm. Ah, sí. Estaba Continúa, por con los favor. brazos. Ahí está. ¿Está ¿Sí? bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, como consecuencia de esa incredulidad mía, me puse a ver, a pensar, a intentar encontrarlo. Y después de muchos años me di cuenta que había recibido una cantidad de mensajes muy importantes, no solamente en sueños, sino en la vida cotidiana, que me hicieron pensar que Nicolás, y no solamente pensar, sino sentir que Nicolás no estaba, por lo menos la parte de la conciencia de Nicolás no había fallecido. Y entonces dije, pero ¿qué es lo que genera que esto suceda? Entonces dije, tiene que ser algo más grande que la partida de Nicolás. Y yo siempre fui un descreído de la religión, a ¿Por qué no pesar crees en de Dios que, o crees en Dios? bueno, tuve muchos años de ateísmo, muchos años, eh, a pesar de que mi padre, 6 años antes de que yo naciese, casi fue ordenado sacerdote en, en Italia por el entonces Papa Pío XII.
pero tuvo su crisis de fe y abandonó la carrera que de alguna manera le habían impuesto su madre, o sea, mi abuela. Retornó a Argentina, se casó con mamá, nací yo y me dio una educación muy católica, extremadamente católica. Y yo siempre fui reacio a eso, fui rebelde, no me convencía la imagen de Dios que me habían dado y que me daban. Eh, y fue eso lo que me llevó primero a una situación o a un pensamiento, a un sentimiento de ateísmo, pero con la partida de Nicolás dije, acá tiene que haber algo más grande que la propia partida de mi hijo para entender cómo puede ser que yo hoy me esté comunicando con él con lenguaje simbólico que solamente Nicolás y yo conocíamos. Entonces ahí dije, tiene que haber algo más y ese algo quizás sea lo que se suele llamar Dios. Entonces me puse a investigar quiénes en la historia del ser humano, la historia universal, tuvieron la misma duda que tuve yo. Yo creo que la humanidad entera, Alfredo. Dime una cosa, Sí, ¿hubo algún momento en tu vida que produjo ese cambio, que cambió todo? sí, la partida de Nicolás. Eso fue el antes y el después, la bisagra de mi vida, definitivamente. Lo primero que hice fue tratar de entender la partida de Nicolás, que yo no la... Cuando terminé de entender la partida de Nicolás, que no era un capricho de la vida, no era solamente dolor, entonces ahí sí, eso fue prácticamente sobre el final del duelo, a los 6 años de su partida, ahí fue cuando acepté que él se había ido y que tenía que irse. Esto desde el punto de vista de la teosofía tiene sus explicaciones, desde el punto de vista de la cábala tiene sus explicaciones, eh, y yo me aboqué mucho a leer y estudiar temas de teosofía, temas de la cábala, y encontré en estas dos sabidurías ancestrales los fundamentos para entender que lo que tenía que venir a hacer Nicolás a su vida era vivir con su mamá, con su papá y con su hermano, pero a los 28 años se tenía que ir. Y una vez que entendí eso, acepté su partida. Y cuando acepté su partida, encontré la paz que buscaba. Alfredo, cuéntanos así brevemente algún hecho que te dijera a ti, estoy hablando con mi hijo. Bueno, Tú dices algo paranormal. Bueno, te diré yo, hay decenas de hechos que me sucedían diariamente. A ver, te voy a dar un ejemplo. Una vuelta estando en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivía, eh, me tomé el metro para iba a hacer terapia, mi terapeuta. Cuando estaba a mitad de camino, el metro se detiene por problemas técnicos y de alguna manera llega a la siguiente estación para la cual podían bajar los pasajeros y permitir que el resto de los pasajeros pudiese ir a la superficie y tomar los autobuses, taxis, lo que fuera. Yo hice eso. O sea, fue algo que escapaba de mi rutina totalmente, porque yo tomaba el metro, iba hasta la estación que tenía que bajar donde vivía mi terapeuta y me bajaba y iba caminando, pero esta vez se cortó a mitad de camino. Y cuando salgo, me equivoco, la estación tenía 3 o 4 salidas y me equivoco en la que tengo que salir y salgo por una que no debía salir. ¿Sí? Y cuando
estoy saliendo y estoy subiendo las escaleras, enfrente mío, una publicidad de una bebida gaseosa, de Coca-Cola, que fue una época en la cual aparecían las botellas de Coca-Cola, de la gaseosa, con el nombre de personas. Y el nombre que aparecía enfrente mío era Nicolás María, que era el nombre de Nicolás. No te escucho. Qué increíble, te decía. Que yo recuerdo que esta es la segunda entrevista que Alfredo nos concede. En la primera, yo recuerdo que aquella tarde fuimos a tomar algo antes de hacer la entrevista, mi marido y yo. Y entonces estábamos sentados en una terraza y pasó un chico vendiendo plantas. Y entonces le dije, ay, dame una plantita que la quiero poner hoy en la reunión y tal, a comprarle una planta. Y dice, ay, ¿una reunión de qué? Total, que le estuve explicando, pues un señor que ha perdido a su hijo y tal, no sé cuánto, bueno. Dice, bueno, pues darle mucho ánimo de mi parte, me dice el chico. Digo, vale, ¿cómo te llamas? Dice él, Nicolás. Yo Sí, me sí, quedé, digo, ¿cómo? ¿Nicolás? Sí, me llamo Nicolás. sí, sí, O sea, sí, que sí. imagínate la de señales que van llegando. Sí, sí, sí. De ese tipo he tenido decenas, decenas de señales, que a su vez lo que tú has vivido con tu esposo era una señal que tú me tenías que transmitir a mí. Seguro. Seguro, seguro. Además me dijo así, mándale muchos ánimos de mi parte. Claro, yo Ahora digo, bueno, ¿cómo te fíjate, llamas? fíjate qué interesante. Desde que yo termino, yo me doy cuenta que termino mi duelo, a partir de ahí, Nico dejó de enviar mensajes, como que dijo, Ya está. mi padre ya está bien, quien hizo de mi padre en esta vida ya está bien, así que me ocupo de mis cosas. Bueno, seguimos con esto de nuestra imagen de Dios que tú nos estás contando. ¿Y qué pasa con la imagen tradicional de Dios, la que te han inculcado a ti, por ejemplo? Bueno, creo que a la mayoría de los que vivimos en el mundo occidental nos han inculcado una imagen de un Dios añoso, viejo, blanco en canas, que usualmente tiene un vestuario de blanco, de color blanco, eh, que es un señor que se enoja, o una entidad que se enoja, que, que es muy amorosa también, pero se enoja, entonces hay veces que se enoja demasiado y puede llegar a castigarte, hay veces que es muy amoroso y puede llegar a premiarte, y yo creo que eso es una imagen muy humana de lo que para mí es algo absoluto, que es eh, aquello que fuere el origen de toda la creación de todo el universo. Me parece que es menospreciar lo que en realidad debe ser Dios, asociándolo a una imagen de un ser humano. Me parece insuficiente y nunca me cerró. Cuando mi padre los domingos me decía, Alfredo, venga, me trataba de usted, se viste y se va a misa, y yo le decía, pero papá, en catequesis en la escuela me dicen que Dios está en todas partes y que yo puedo rezar acá y puedo hablar con Él desde mi habitación. Entonces, por toda respuesta, yo recibía, Alfredo, le he dicho que se vista y vaya a misa. Entonces yo iba a misa, obviamente bastante enojado, y la verdad que no entendía cómo toda esa gente seguía esos rituales en ese lugar llamado iglesia, que para mí, si hoy, con 76 años sobre el planeta, si me preguntan dónde está Dios, Dios está en todas partes y también en la iglesia. ¿Quieres Pero decir yo puedo, que Dios no existe o que no existe esa imagen tradicional? no, no, Dios para mí sí existe, y acá rectifico mi ateísmo
mucho tiempo durante la vida, pero esa imagen que nos dieron de Dios es totalmente insuficiente, a mi criterio. Pero no soy el único que lo piensa, ¿eh? En ese estudio, en esa investigación que he hecho, hay un poco más de 30 personajes, personalidades de la historia, que desde 200, 300 años antes de Jesucristo se planteaban lo mismo. No les convencía la imagen humana que se había recibido de lo que es Dios. Mm. Y Alfredo, ¿cómo una persona como tú, que es ingeniero industrial, puede combinar la búsqueda de la espiritualidad con esa profesión tuya? ¿Esto se puede combinar? Sí, por supuesto. Es más, te diría que gracias a que soy ingeniero, eh, tuve la voluntad de investigar primero qué había pasado con mi hijo y luego, en los últimos tiempos, tratar de entender qué es lo que se suele llamar Dios. Y eso está basado en algo que es muy simple y que todos los ingenieros lo tenemos, que es curiosidad. Curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, cuál es el origen de las cosas, ¿sí? Entonces, para mí es algo absolutamente normal, preguntar por qué sucedió algo o por qué no sucedió. ¿Y cómo no voy a preguntarme hoy, después de que percibí que mi hijo no ha fallecido, tratar de entender qué es esa fuerza que ha logrado que yo entendiese, por un lado, que no ha fallecido, y a él, que está quizás en otra dimensión, permitirle la facilidad de comunicarse conmigo? Tiene que ser algo más grande. Quizás sea lo que usualmente se estila llamar Dios. Ujú. Esa imagen tradicional que nos han transmitido de un Dios antropomórfico, masculino. Esa imagen, tú sabes que incluso en el Génesis tiene un 18 enmiendas, una corrección de 18 enmiendas, porque al principio era un texto muy antropomórfico. Era un Dios que caminaba, un Dios que hablaba, entonces se corrigió. ¿Tú crees que esas ideas tan antiquísimas, por decirlo así, se pueden reconciliar con la ciencia tradicional? Con la... Ciencia tradicional. eh, Como ingeniero te pregunto. sí, mira, es difícil porque toda la humanidad que vive en el mundo occidental tiene el concepto de Dios antropomórfico y es muy difícil discutir ese concepto. ¿Por qué? Porque son millones de personas y son siglos de historia en los cuales se ha focalizado la imagen de una deidad como si fuese un ser humano. Y además, el ser humano tiene algo que es muy complejo, que lo vemos hoy en día en la situación del mundo en el año 2026. Pareciera que no hemos aprendido nada de todo lo que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia, que es la testarudez del ser humano en seguir un determinado norte, un determinado camino. Fíjate vos, a una persona que cree en el Dios tradicional, uno le trata de transmitir que puede haber otra explicación que amplíe esa imagen de Dios que nos dieron de pequeños, pero en general el ser humano se resiste. ¿Y por qué se resiste? Es muy simple. A nadie le gusta que le demuestren que estuvo equivocado toda su vida. Todo el mundo tiene el ego que tenemos, el amor propio que tenemos, nos impide y enseguida nos ponemos a la defensiva. Yo lo he visto acá en la ciudad de Tandil, donde he dado muchas charlas,
no solamente sobre el tema de la muerte, sino el tema de Cábala, teosofía, hay una resistencia muy grande en quien cree en el concepto antropomórfico de Dios, aceptar que pueda haber una definición que amplíe la visión de lo que llamamos Dios. Porque eso implicaría considerarse que ha estado equivocado durante 5, 10, 15, 30, 50 años. Y a ningún ser humano le gusta reconocer haber estado equivocado durante tanto tiempo. Ujú. ¿Estás diciendo entonces que las religiones están equivocadas? No, a ver, la filosofía busca también la explicación de Dios. La ciencia busca la explicación de Dios. Las religiones buscan la explicación de Dios. La espiritualidad busca la explicación de Dios. Son todos caminos válidos. Hay algunos por los cuales se transita más rápido y se llega a respuestas más rápidos o dan respuestas. El tipo de respuesta que dan resuenan más en algunas personas que en otras. Por ejemplo, yo para mí la bisagra dentro del duelo de Nicolás fue primero Emilio Carrillo, cuando en una conferencia dijo que Dios era el silencio y el vacío. Y eso a mí me cerró automáticamente cuando yo tenía 8 años y le contestaba a mi padre, pero dicen que Dios está en todas partes. Y claro, si es el vacío, está en todas partes. Nassim Haramein, que es un físico suizo de hoy en día, ha postulado eso también, o sea, una conexión entre la espiritualidad y la física. ¿Sí? Luego me encuentro con la sorpresa de mi vida, que fue escucharlo a Mario Sabán en un programa de radio español a la 1 de la mañana, donde él empezó a contar una serie de cosas relacionadas con la cábala, que es lo que él es un experto en el tema, y yo dije, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento. Entonces, ahí me di cuenta que hay otras explicaciones de las cosas que nos suceden en la vida y que se basan en sabidurías que nunca nos han enseñado, por lo menos a los católicos nunca le han enseñado qué son los conceptos teosóficos o de la cábala. Sin embargo, hoy en día, y afortunadamente, hay muchos católicos que han empezado a estudiar teosofía, han empezado a estudiar la cábala, porque ahí hay explicaciones mucho más coherentes que las explicaciones que se pueden dar a nivel religioso, que no está mal. Yo no, digamos, no me molestan las religiones, pues son un camino válido. Para mí es un camino más lento y más dificultoso. Hay otros caminos que, en mi caso personal, me han generado una complacencia con las explicaciones sobre todo este tipo de cosas espirituales que fui encontrando a lo largo de los años, ¿no? Alfredo, hay diferentes autores de la historia que me parecen muy interesantes y me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que ellos han dicho. Empezamos, por ejemplo, con Giordano Bruno, este fraile dominico italiano, que llegó a una conclusión muy simple. Dios no está sobre el universo, mirándolo desde afuera. Dios es la fuerza que anima la materia desde adentro. ¿Tú qué dices de Giordano Bruno? Perdón, repíteme la pregunta. Que quiero conocer tu opinión sobre Giordano Bruno y otros autores que tengo Pero aquí preparados. es lo que yo pienso. O sea, acá viene algo muy importante, que no solamente lo dijo Giordano Bruno, sino que lo ratificó Baruch Spinoza, eh, todos lo han ratificado. Einstein, Erwin Schrödinger, Nikola Tesla, Nassim Haramein, todos dicen lo mismo, que es lo que yo pienso. Por eso fue muy interesante este trabajo de investigación de encontrar personalidades importantes en la historia que pensaban lo mismo que yo. Entonces, esto me dio el fundamento
de que yo no estaba pensando de una manera errónea, sino que iba en un camino que otros ya habían transitado. Y Giordano Bruno lo que dice, Dios no está afuera, afuera del universo mirando, vigilando, amando, premiando. No, Dios está adentro. ¿Adentro de quién? De cada uno de nosotros. Entonces, acá viene el mayor problema, que es la resistencia que normalmente ofrecen aquellos que prefieren ir por el camino religioso. Si Dios está dentro de uno, yo puedo rezar con Dios y hablar con Dios sentado en el baño. No tengo que ir a ningún lugar, ni vestirme de blanco, ni subir a ninguna colina, ni a un templo, ni a una iglesia, ni a ninguna parte. Se acabaron los intermediarios. Lo cual me parece muchísimo más lógico que cada persona, cada ser humano pueda hablar con Dios a su manera, con su lenguaje, sin cumplir ningún ritual, ninguna costumbre. Entonces yo estoy convencido que Giordano Bruno tenía toda la razón del mundo y sin embargo en el 1600 lo mataron por pensar así. Amenazaba el modelo que tenían ya construido. Mira, y a mí Spinoza me parece, me encanta. ¿Qué me dices de Baruch Spinoza? ¿Dice lo mismo que Giordano Bruno? Bueno, Baruch era judío. Sí, con más razón. Él dijo, la naturaleza es Dios. Y es cierto. Yo te pregunto, si vas, España tiene lugares hermosos para visitar y creo que ustedes lo están visitando últimamente bastante o lo han Sí, visitado. estamos en ello. Bueno, dime, una noche sin luna, con todo el firmamento estrellado, ¿dónde está Dios? Está ahí, estás junto con Él observando el universo. No está en las iglesias españolas ni en las italianas. No, no, es más, Dios está también en las iglesias, pero donde es su medio natural es donde está la creación de Él, que es este lugar en el cual vivimos, este planeta diminuto en el cual vivimos. ¿Y no te parece, Alfredo, que esa creación de un Dios antropomórfico es una necesidad de la humanidad porque no puede entenderlo Sí. de otra manera? Sí, sí, yo siempre digo, y no lo digo con ánimo despreciativo, la imagen antropomórfica de Dios es una imagen infantil de Dios. Para un niño es lógico esa imagen, que hayan inventado esa imagen, porque ¿cómo haces entender a un niño de 3, 4, 5, 6 años? Que alguien o algo creó todo esto. De alguna manera había que hacerlo y cumplió su función. Ahora, si a los 7 años crees en el Dios antropomórfico y a los 60 también crees en el Dios antropomórfico, algo no aprendiste en la vida. Como dice Mario, ¿no? El Dios de niño, dejar el Dios de niño. Eh, Exacto. y podría ser también, Alfredo, que esa creación de ese Dios tangible de alguna manera sea un poco para paliar la soledad del ser humano. Sí, por supuesto. Desde ya. El ser humano necesita creer. Está visto. A lo largo de la historia necesita creer. Los que son pícaros son los que se dan cuenta de esto y inducen falsas creencias o creencias distorsionadas. Entonces, eh, cuando crecemos y cuando nos vamos educando, muchas veces recibimos creencias distorsionadas. Definitivamente yo soy un convencido cuando lo escucho a Mario Sabán que dice Jesucristo nació como judío, vivió como judío y murió como judío, y recién, gracias a Saulo de Tarso, 100 años después apareció el cristianismo.
O sea, Jesucristo no, para mí fue un, perdón la comparación, pero para mí fue un Che Guevara de hace 2000 años. Vino a reventar todo, a oponerse a lo establecido, ¿sí? Mm, Sin violencia, aunque se enojaba también. claro, tenía una parte humana, ¿no? Sí. Exactamente. Mm. La verdad que San Pablo para nosotros, San Pablo, fue un auténtico director de marketing, porque sin él Un no existirían los cristianos. excelente director de marketing, tal cual. Bueno, ya me has dicho de Nikola Tesla, de Schrödinger y de este señor que me has nombrado, Nassim Haramein. Este no lo tenía yo muy Nassim conocido. Haramein, yo lo empecé mientras yo leía y estudiaba cosas de teosofía y de cábala, lo veía a Nassim Haramein. Estudió física no para obtener la licenciatura en física, sino porque le interesaba. Tuvo muchas experiencias paranormales cuando era chico, se veía fuera del cuerpo él. Y él plantea en la actualidad, es un caso muy disruptivo de la ciencia actual, porque la ciencia conservadora lo rechaza a Nassim Haramein, porque supuestamente dicen que no tiene rigurosidad científica. Nassim Haramein dice lo siguiente, el vacío que Emilio Carrillo dice que es Dios, junto con cuando le preguntan a Emilio Carrillo cuál es el sonido que se relaciona con Dios, y él dice el silencio. O sea, fíjate qué interesantes los dos conceptos. Es el vacío, y el vacío es lógico. No, en el vacío, como no hay oxígeno, es todo silencio, no existe el ruido. El ruido existe en nuestro planeta porque está el oxígeno, la atmósfera que lo transmite, pero en el espacio no existe ruido. Entonces, es lógico la apreciación de Emilio Carrillo cuando dice que Dios es el vacío y el sonido asociado es el silencio. Y Nassim Haramein dice que eso que vemos vacío, de vacío no tiene nada. Y hoy la ciencia lo ha confirmado, porque aparentemente todo indica, y esto es conceptos de física cuántica, una palabra muy manoseada hoy en día, el concepto de física cuántica, que en el vacío hay una especie de punto cero. Es cuando la temperatura del vacío llega a menos 273 grados centígrados. ¿Sí? A esa temperatura se supone que es el punto de temperaturas, el cero absoluto, así se lo llama, el cero absoluto. Y lo que descubre Nassim Haramein es que en ese cero absoluto, en el vacío, hay mucha más energía que la que puede haber en el resto de todo el universo. Madre mía. Entonces, Alfredo, las películas de Star Wars, esas que cuando disparan no tiene por qué sonar. Nos tienen No, engañados con toda la saga. no, no. O sea, lo que permite que el sonido se transmita es la atmósfera terrestre, pero cuando salimos de la atmósfera terrestre en el vacío no existe ningún medio que permita la conducción del sonido. Las ondas sonoras son vibraciones que van yendo a lo largo de la atmósfera terrestre. Cuando sales de ahí es silencio absoluto. Deja que vea otra película y me dé cuenta de eso. Mira, ¿cómo sería la diferencia entonces entre tu visión de Dios y la visión de las religiones tradicionales? Bueno, acá viene la gran disyuntiva, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí me gusta mucho Nikola Tesla, que fue un incomprendido y un olvidado en su momento, pero hoy afortunadamente se lo está reconsiderando porque esta pantalla que estás utilizando y que yo estoy utilizando,
existe gracias a los descubrimientos de Nikola Tesla. Y Nikola Tesla se le atribuye una frase muy interesante que dijo antes de morir. Él decía, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Algo parecido explica la Cábala a partir de el famoso Tzimtzum, que es el Big Bang de de la ciencia actual, y lo que la Cábala considera como Dios, que es el Ein Sof, o sea, el infinito. Cuando le preguntan a Mario Sabán que por favor describa el infinito, le dice no puedo. ¿Y cómo va a poder describir algo infinito alguien que es finito? Es imposible, ¿sí? Teniendo en cuenta que mis amigos maestros de cábala me pueden estar tirando con tomates podridos cuando diga lo que voy a decir ahora, yo creo que lo que dijo Tesla lo dijo en un orden de secuencia muy interesante. No dijo, si quieres conocer el universo, piensa en términos de vibración, frecuencia y energía. No, dijo energía, frecuencia y vibración. O sea, él antepuso la palabra energía. Y evidentemente para mí tiene que haber algo, una energía, un vacío, llámalo como quieras, pero menos esa imagen del señor con barba y vestido blanco que nos han dado, que es realmente eso es Dios, que emite una frecuencia de vibración. Y acá viene lo más importante. Cuando estás en en el coche y quieres escuchar música, tomas la perilla, la empiezas a mover hasta que tu radio receptora se sintoniza en forma perfecta con la emisora y entonces puedes escuchar la radio sin interferencias, sin estática, sin ruidos, etcétera. Eso en física es un concepto que se llama resonancia. El emisor emite en la misma frecuencia que el receptor lo capta. En la medida que no están en la misma frecuencia, hay ruido de estática. Bueno, el ser humano le pasa lo mismo. Y esto es lo que yo siempre traté de entender cuando alguien reza y le pide algo a Dios. Y a veces se lo concede, a veces no. ¿Sí? Sucede muy a menudo. Entonces, lo que yo considero que es sintonizar con Dios es estar en la misma frecuencia o acercar la frecuencia de vibración propia a lo que sería la vibración de Dios. Nunca se va a poder igualar porque uno es absolutamente absoluto y divino y los seres humanos somos imperfectos, ¿sí? Somos seres imperfectos, pero podemos tender, por ejemplo, con acciones buenas, eh, con acciones que no sean de odio, de rencor, de miedo, etcétera, podemos acercarnos a ese tipo de vibración. Rezar es una manera de acercarse, pero no solamente rezar por rezar para quedar bien con esa energía primigenia, sino rezar porque realmente deseas o necesitas algo. Y si has tenido una actitud buena para con la vida, con los seres humanos que te rodean, con empatía, muy probablemente estés acercándote a esa frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas buenas te empiezan a pasar. Y quienes creen que rezando lo consiguen, consideran que Dios les está concediendo el deseo. Pero yo no creo que
nadie les conceda nada, sino que simplemente están entrando cerca de estar en resonancia con esa energía primigenia. Alfredo, esta pregunta a mí me encanta. ¿Cómo se relaciona el ser humano con esa energía en la vida cotidiana? O sea, tú sabes que nosotros somos de truquito. ¿Cómo hacemos? Damos un truquito para el día de hoy, para tener esa relación con la energía cada día. Mira, todo lo que signifique odio, resentimiento, miedo, todo eso te aleja de esa energía. Y es lógico que el ser humano tenga odios, resentimientos, miedos, porque no solamente hemos recibido educación para tener ese tipo de sensaciones o de emociones, sino que además tenemos algo que nos provee, vaya a saber quién, que es el famoso ego, que el ego es el que nos protege, no es algo que sea malo. Cuando tú eras jovencita y tenías 15 16 años, ibas caminando una noche oscura por las calles de donde fuese y de repente veías una sombra, te sobresaltabas. ¿Y quién era eso? El ego, que te está diciendo, ojo, puede haber peligro y te protegía. Gracias a Dios que existía el ego. Si no, si hubieses seguido caminando y quizás a lo mejor tenido una desagradable sorpresa. Pero el ego también es el que nos hace darnos cuenta, o mejor dicho, no creer en que somos soberbios, superiores, que realmente las cosas se consiguen por la fuerza y no por el diálogo. Entonces, el ser humano hoy en día está imbuido y está sumergido en un sistema social, económico y político que yo creo que lo está empujando hacia la degradación. No estamos yendo, no estamos, yo creo que estamos involucionando, tampoco soy el único que lo dice, ¿sí? En lugar de evolucionar, estamos involucionando, y yo creo que cada vez más la humanidad se está alejando de eso que se llama Dios, de estar en resonancia con Dios, y fue, creo que Jesucristo, hace un poco más de 2000 años, que vino a tratar de despertarnos y decirnos, señores, esto no es así. Y sin embargo, lo único que se logró es que se crease una religión, aduciendo de que él había venido a crear una religión, cosa que no es cierto. Pero bueno, Mm. Entonces, ¿me aconsejas rezar todos los días? no, te aconsejo que seas una buena persona. Si Vale, sos una buena persona y rezaste, va a ir mucho mejor sí, ¿verdad? que si sos una persona, digamos, como las grandes mayorías que vemos hoy en día, y rezás, esa energía, por más que reces para cumplir, no vas a estar cerca de la frecuencia de resonancia. Fíjate, el Papa estuvo hace pocos días en las Islas Canarias, pues seguro que lo has visto. Y no es que yo sea religiosa, pero me dijo una frase que me hace recordar lo que estás diciendo. Dijo, te arrodillas ante Dios, pero no eres capaz de arrodillarte delante de tu hermano. Y me pareció eso que estás diciendo. O sea, estamos buscando un Dios, no sé, con barba blanca, pero luego tenemos al lado, uno está sufriendo, somos incapaces de darle una sola empujoncito. Seguimos. Entonces, cuéntame, ¿cómo cambió tu vida después de encontrar este marco que me estás contando? No cambió todavía, lo estoy encontrando. Ah, estás en ello, estás en ello. Estoy en ello, simplemente lo que he volcado a papel, que fue el ensayo que te envié, Que por cierto, lo donde puedo compartir con alguien que esté interesado. con que quieras, sí, sí, de Perfecto. hecho, si, yo voy a hacer el intento de enviárselo a Emilio Carrillo y a Mario Sabán, que espero, vuelvo a insistir, que no me tiren con tomate podrido. Pero bueno, simplemente es un camino alternativo a la explicación del Dios antropomórfico y de qué es lo que el ser humano debe hacer para acercarse o alejarse de ese Dios.
Y como dijo Nikola Tesla, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, y eso significa, vibración tiene que ver con el proceso físico de resonancia que implica que dos objetos distintos, radio y receptor, o sea, estación transmisora y receptor, están funcionando en la misma frecuencia de onda. Es un Yo te, concepto técnico. yo siempre te digo, Alfredo, que lo tuyo no solamente es tu búsqueda, sino también con esto a la gente que puedes ayudar. Por eso te pregunto, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo un duelo y no encuentra sentido? Es muy difícil, depende. El duelo al principio es muy doloroso, terriblemente doloroso, y no se le puede decir nada a una persona que ha perdido un ser querido muy recientemente. Con el tiempo te vas haciendo las preguntas, eh, pero mucho tiene que ver con la amplitud de criterio y la curiosidad que uno tenga. Yo he dado varias charlas a grupos especiales de personas que han perdido seres queridos acá en Tandil. Eh, He tenido bastante buena acogida desde el punto de vista de mucha gente que me dijo, mirá, hacía el caso de dos mamás cuyos hijos se suicidaron, son temas muy delicados que cambiaron totalmente después de casi, hicimos 6, 7 reuniones a lo largo de un año, donde me agradecieron mucho porque se les fue la culpa, se les eliminó la culpa que tenían del suicidio de sus hijos. Pero, por ejemplo, siempre había una señora que me preguntaba y me decía, pero ¿por qué Dios me hizo esto? Y ahí está el tema. Cuando uno se queda en la pregunta de por qué Dios me hizo esto, nunca va a encontrar la respuesta. Fue cuando yo empecé a escuchar, yo decía lo mismo. Cuando empecé a escuchar que decían, tenés que preguntarte, ¿para qué te hizo esto? Y yo dije, ¿cómo? Pero ¿por qué explica el pasado y para qué explica el futuro? O sea, ¿qué tengo que hacer yo como consecuencia de que mi hijo falleció? Y ahí fue el clic que hice, porque dije, esto evidentemente yo nunca lo había pensado, investiguemos, intentemos responder esta pregunta. Y ahí fue cuando empecé a escuchar a Emilio Carrillo durante mucho tiempo, luego a Mario Sabán con la Cábala, y para mí la pregunta es ¿para qué? Lo que pasa es que a una persona que está en carne viva por la muerte de un ser querido, es muy difícil explicarle que se tiene que preguntar el para qué y no el por qué. Yo les diría que leyeran tu libro. Bueno, sí. Es muy Bueno, importante. el di... Sí, 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 Tu sí, sí, libro, tu sí, libro. sí, sí. Mm. Entonces, si estás ahora en esta dinámica de Kabbalah, de espiritualidad, ¿tú crees que Nico eligió irse a los 28 años? ¿Qué, Nico? ¿Eligió irse a los 28 años? Sí, absolutamente. ¿Por qué se fue? Porque él venía con una misión para su papá, su mamá, su hermano y su esposa. Es la misión de sacudir con algo muy fuerte. Es exactamente cuando éramos pequeños y nuestros padres veían que estábamos por meter los dedos o algo de metal en el conector de la luz y nos pegaban un grito que no, eso no se podía hacer. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ese es el porqué. O sea, el por qué se fue es porque cumplió con lo que tenía que hacer. Su partida formaba parte de lo que tenía que hacer. Tenía que sacudir a una familia para que cada uno de los integrantes de esa familia
fuese evolucionando en temas espirituales, quizás no religiosos, sí espirituales. Por suerte, yo creo, hoy estoy muy tranquilo, estoy en paz. La semana pasada se cumplieron 12 años de que se fue Nicolás y realmente lo extraño, me duele no tenerlo para hablar, pero estoy en paz porque sé que se fue porque él tenía que hacer eso. ¿Para qué? Para todo lo que fui haciendo yo después. Entre otras cosas, que seguramente su mamá, de quien estoy divorciado hace tiempo, habrá hecho algo parecido, su viuda otro tanto, y su hermano, mi hijo Alfredo, con quien hablo muy frecuentemente, también cada uno debe haber hecho lo que tenía que hacer a su manera. ¿Y qué fue lo más importante que has aprendido en esta búsqueda, Alfredo? ¿En la búsqueda del concepto de Dios o en la búsqueda de Nicolás? De la búsqueda de Nicolás, ¿qué es lo más importante que has aprendido? Que la vida no es como te la cuentan de pequeño, es distinta. De ahí a afirmar que nos mienten a propósito, es difícil afirmarlo. Pero es claro que, digamos, la vida no es como nos la pintan cuando somos pequeños o somos adolescentes. La vida es totalmente distinta. Y hay conceptos mucho más importantes que no nos lo transmiten, y eso es, digamos, el concepto de que Dios es algo externo a nosotros, que es lo que Giordano Bruno quiso combatir, y sin embargo lo combatieron a él y lo quemaron en el año 1600 por enfrentarse a un concepto ya establecido. Hoy no se lo quemaría en la hoguera, pero seguramente, como le pasa a Nassim Haramein, sea rechazado por sus colegas científicos, como le pasó a Galileo, como le pasó a Tesla, como le pasó a Copérnico. La humanidad tiene un sistema de autodefensa. En la medida que te desvías de ese sistema, la sociedad te ataca. ¿Por qué? Porque la sociedad no acepta rendirse ante una equivocación, porque eso significa que todos los que siguieron esa creencia tienen que reconocer públicamente que han estado equivocados. Y el ser humano no le gusta reconocer ningún error, o por lo menos la mayoría de los errores. Alfredo, ¿qué le dirías a tu hijo si pudieras en este mismo instante? ¿Qué le diría? A Nicolás, si tú pudieras ahora mismo, en este instante, hablarle, ¿qué le dirías? Yo hablo todos los días con Nico. Pues cuéntanos, ¿qué le dices? Le digo, Nico, de vez en cuando acordate de que tu papá se quedó acá y mandame una señal. No seas egoísta. Yo hablo en esos términos con él, ¿eh? Yo hablo en esos términos. Pero ya no te Porque contesta, ¿no? O todavía te manda señales. Me dijiste antes que ya no. ya es como que él debe estar percibiendo que yo no necesito eso. Porque cuando lo necesité, durante el transcurso del duelo, eran impresionantes la cantidad de mensajes que me mandaba. Él sabe que no lo necesito, que, que si querés es un capricho mío de querer comunicarme con él, pero no es una necesidad. Me encanta toda esta exposición que haces tú, Alfredo. Pues ya estamos terminando. Tenemos unos minutitos para hacer preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, levanta el micrófono y adelante. ¿Nadie quiere preguntar nada, comentar algo, hacer una... Rocío, Hola. adelante. Bueno, yo estoy aquí por total casualidad, aunque dicen que No las existen. casualidades no existen. Me ha invitado una amiga
que no la veo por aquí. Y bueno, me ha parecido súper interesante. Mm, yo tuve experiencias con mi hermana fallecida cuando éramos las dos jovencitas y bueno, lo que ha contado Alfredo me ha llegado mucho y simplemente quería preguntar cómo poder unirme a estas charlas, si es que van a existir más charlas o lo que sea. Porque Existen esto ha sido porque me la ha enviado una amiga. cada martes. Si quieres tomar nota de mi número de teléfono, yo te lo paso. ¿Estás en España? Sí, en Madrid. Vale, pues apunta. Sí, Seis un cinco. segundito. Me Tú me lo avisas. voy a enviar a mí misma. Muy bien. Sí, seis cinco dime. cinco seis siete cinco siete 77 cero cuatro 04 seis seis. 66. Si quieres Vale. compartirnos alguna experiencia que hayas tenido con tu hermana fallecida. Bueno, yo por ejemplo decidí ser creyente antes pues cuando eres adolescente y te planteas que eso que te cuentan es verdad, es mentira. Yo decidí ser creyente porque me parecía como más alegre vivir creyendo que no creyendo. Yo tenía 22, mi hermana 20 y falleció repentinamente. Y estábamos en el hospital y yo cuando ella murió, que eran las 5:30 de la tarde, yo sentí una energía y como un mensaje telepático de decir, cuida a papá y a mamá. Lo sentía así. Y luego el médico apareció pues a las 6 y pico, nos lo contó y yo atendía a mis padres. Y luego, bueno, tuve pues ciertas revelaciones, por ejemplo, el día de su funeral, que en ese tiempo no había móviles, yo me llevaba una agendita de ella con sus móviles, estaba con mi novio de esa época por ahí y quería llamar a su mejor amiga, no tenía su agenda y marqué un número en las cabinas que había antes, marqué un número, luego colgué, digo, ¿qué estoy haciendo? Lo volví a marcar y era su mejor amiga. Madre mía. Luego también explicándole esto a una amiga mía, bueno, perdóname, a una amiga suya que me hice muy amiga de ella, estábamos las dos estudiando en mi casa, tal, le dije, me ha pasado esto, tal, y que anda ya, Rocío, bueno, es que tú estás muy necesitada, no sé qué, pues de repente se abrió el armario de una biblioteca y me acuerdo que dijo, coño, ¿qué es esto? Tal. Y a veces la siento, a veces la siento. Ahora tengo una hija muy enferma y yo sé que me apoya mucho. Mi padre también está malito y yo sé que está ahí. Yo sé que está ahí, pero bueno, esas revelaciones me dijeron, es que no se ha ido, no se ha ido. Y yo me acuerdo que se lo contaba a mi madre y mi madre me miraba, pobrecita esta, qué manera de que no lo asume, no lo asume, me miraba como si estuviera loca, pero yo lo viví así, hasta que luego Muchas una gracias. psicóloga, porque yo no, ni lloré, ¿eh? Yo es que ni lloré, no lloré, hasta que una psicóloga como a los 3 meses me dio un cojín, me empezó a decir, dale ahí con este cojín a esta columna y me empezó a decir, ¿por qué tú? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no se ha ido la abuela, nuestra abuela que tenía Parkinson? ¿Por qué no sé qué? Y ya empecé a llorar, como, como era justo, pero bueno, fue Qué precioso, fue bonita precioso. historia, Rocío. Y gracias Sí. por compartirla, que no lo digo. Alfredo, querido, dime algo de lo que acaba de contar Rocío. ¿Qué quieres que te diga? Algo sobre... A ver, muchas veces uno, cuando vive situaciones como lo que Rocío cuenta, se cuestiona si realmente es una interacción con el otro lado, donde están nuestros seres queridos, o es una casualidad, o es imaginación nuestra, ¿sí? Y el tema de la imaginación, yo hice hace muchos años, durante el duelo de Nicolás, hice una regresión a vidas pasadas. Y nunca me voy a olvidar que cuando hice la regresión a vidas pasadas con un profesor que era discípulo de Michael Newton, que fue uno de los precursores de las regresiones a vidas pasadas, cuando va a comenzar la terapia, que eran casi 4 horas de duración, me acuesto en una especie de cama y la persona que me estaba haciendo la revisión me dice, ¿estás listo? Sí, le digo. Bueno, a partir de ahora,
si sigues creyendo que la imaginación no es el lenguaje del alma, es difícil que puedas tener éxito en esta regresión. O sea, ¿qué me quiso decir? Lo que nosotros consideramos como imaginación, muchas veces, es el lenguaje de nuestra alma. Así es. Pues muchas gracias. Terminamos. Voy a leer unas frases cuyo autor es Alfredo. Para terminar en el día de hoy, dando las gracias tanto a Alfredo como a Rocío por compartir con nosotros esa experiencia que seguro que quien nos oiga algo de ánimo va a coger, seguro. Bueno, las preguntas, estas son frases de Alfredo. Las preguntas más grandes no se responden, se convive con ellas y convivir con ellas con valentía, con la disposición de ir hasta donde te lleven, aunque el camino sea difícil. Es quizás la forma más genuina de relacionarse con Dios. Pues Alfredo querido y todos los asistentes y los que nos van a ver en diferido, muchas gracias. Un beso enorme. A ti por invitarme, muchas gracias. Gracias. Adiós a todos.